telefónica con el abogado Agustín Acosta Ascón, abogado penalista. Abogado, muchas gracias por tomar la llamada y aceptar la invitación. Muy buena tarde. ¿Cómo está, don José? Me da mucho gusto saludar. Muchas gracias. Abogado, explíquenos desde el punto de vista penal, ¿qué fue lo que presenciamos? Algo de lo cual solamente hubo un precedente en la época del presidente Felipe Calderón, cuando integrantes del Cártel del Golfo fueron trasladados, llevados a Estados Unidos. Hablo de Ociel Cárdenas, Guillén, en fin. Vamos, ¿cómo debemos entender esto? Porque no hubo un proceso de extradición como tal formalmente. ¿Cómo le podemos llamar esto? ¿Expulsión? ¿Traslado? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Técnicamente, pues es un traslado, una puesta a disposición de la autoridad mexicana, de la autoridad americana. Ciertamente no es una extradición. Se entiende por lo que se ha comentado y lo que han comentado en en las conferencias de prensa, que los procedimientos de extradición precisamente estaban siendo retrasados por temas de amparo, etcétera. Yo quisiera recordar un antecedente más antiguo. Usted recordará en épocas del presidente Cedillo que el señor García Ábrego fue puesto a disposición de Sí, las autoridades sí, cómo no. americanas. Y a García Ábrego, como tenían también nacionalidad americana, o tenía nacionalidad americana, se le aplicó el 33. Es decir, se le expulsó sumariamente. Ahí fue una expulsión, estamos de acuerdo. Expulsión. Exacto, pero en este caso Esto es, todos son mexicanos, abogado. pues es una figura muy novedosa y mire, yo creo que tenemos que entenderlo a la luz de lo que está pasando también en la declaración de que se les declaró terroristas. Es decir, si Estados Unidos lo está declarando terroristas, es lo que están invocando y es lo que yo entendí, lo que están invocando como fundamento jurídico es la Ley de Seguridad Nacional. Ahora, uno revisa esa ley y en efecto no hay nada que lo exprese de manera explícita, ¿no? Se refiere al artículo quinto. Así es. Pero entonces esto va a tener ahora muchas variantes y muchas derivaciones judiciales, porque si algunos de estas personas que han sido trasladados o puestos a disposición, expulsados, como se le quiera llamar, a disposición de los Estados Unidos y tenían suspensiones de amparo, habrá que ver cuáles son las determinaciones que tomen los jueces y el Poder Judicial de la Federación en relación a si hubo o no suspensiones. Estamos ante un mundo completamente novedoso. Estamos ante un gobierno de Estados Unidos que ha declarado a los carteles y en esta lucha han declarado que son organizaciones terroristas. Y yo creo que hay que revisar la legislación e incluso el tratado de extradición y diversas leyes para ver si hay mecanismos novedosos que puedan hacer frente Claro, a esta realidad. lo entendemos bien, abogado, pero vamos, a primera vista da la impresión de que México está obedeciendo una exigencia estadounidense y México complace al presidente de Estados Unidos que efectivamente, mediante una orden ejecutiva, no recuerdo el número, pero es la 14.517, haga de cuenta, ha determinado que los terroristas van a ser tratados como tal. Y entonces se habla de los 29, a 6 les podrían aplicar la pena de muerte. A ver, en México no se aplica la pena de muerte. A los 23 una posibilidad, a otros 23 la posibilidad es cadena perpetua. En México tampoco existe la cadena perpetua. Es decir, estamos viendo que a la justicia mexicana complaciente con la justicia estadounidense, porque no hay otro fundamento, salvo su mejor opinión. Mire, en efecto, no es el tema de la justicia, es un tema de las relaciones entre los poderes, entre poderes ejecutivos. Acuérdese, me voy a ir a una cosa romana. Acuérdese de que los romanos tenían un principio fundamental: salux populi suprema lex. La salvación del pueblo, la salvación de la república es la ley suprema. Estamos viendo, sí, aquí imperan sobre todo consideraciones políticas sobre consideraciones jurídicas.
Correcto, nos queda claro en ese sentido porque había muchas dudas desde el punto de vista jurídico. Parece que México estaba renunciando a hacer justicia con quien merece un debido proceso. Renuncia México a cumplir las leyes vigentes y acata nuevas normas por exigencia política de Estados Unidos. Ahora, ¿procedería la pena de muerte en el caso de los 6? Vuelvo a preguntar, ¿procedería la cadena Mire, perpetua? no lo sé. A ver, la cadena perpetua es una cosa, sí, en efecto, una cosa compleja. La Corte declaró hace poco que es una anticonstitucional, pero ha habido una larga discusión. Hace mucho tiempo la Corte declaró que la cadena perpetua era una pena inhumana, y luego, ante la presión de Estados Unidos, se revirtió esa jurisprudencia, ahora se volvió. Pero de todas maneras, aquí en México se imponen sentencias de 60 años que son de alguna manera equivalentes a una cadena perpetua. La pena de muerte, aquí también hay que relativizar. Yo no sé qué van a pedir, no sé qué van a pedir los fiscales americanos. En materia federal, porque todos ellos van a ser puestos a disposición de fiscales federales, la pena de muerte en materia federal está mucho más restringida. Habrá que ver qué es lo que solicitan. Sí, hay una cosa, es que no van a estar protegidos por el principio de especialidad. El principio de especialidad es un principio que opera en la extradición, que es solamente van a ser juzgados por lo que se les está reclamando, y además en las extradiciones el gobierno de México solicita que no se aplique la pena de muerte. Esa protección parecería que no la van a tener en estas personas frente a un tribunal americano. Pero repito, en los tribunales federales americanos la pena de muerte se aplica muy excepcionalmente, o se venía aplicando muy excepcionalmente. Habrá que ver, son tiempos muy novedosos, y yo creo que habrá que adaptarse a muchas cuestiones, porque ante esta situación de que se les declara terroristas y todo esto, pues hay que también tomar una reacción frente a esta nueva realidad. Pues gracias, abogado, gracias por aclararnos este tema. Efectivamente coincidimos, hay que entender los nuevos tiempos, todo esto está cambiando, pero no dejan de haber dudas, inquietudes y Hay, reacciones. hay muchísimas dudas, pienso en el caso del señor Caro Quintero. El señor Caro Quintero aquí fue juzgado. Fíjese una cosa, el proceso del señor Caro Quintero duró de 1985 a 2013. Hagamos la cuenta, son 15 años más 13, 28 años de proceso. Y luego fue liberado, y luego la Corte lo resolvió. Es decir, va a ser de nuevo juzgado por el tema De la de muerte la de DEA Camarena, de sí, Camarena. sí, claro. No, va a ser vuelto. Esto va a suscitar una cantidad de temas, tanto en México como en Estados Unidos, porque también va a ser un reto ante no sé qué abogados vayan a tener, pero o tendrán defensores de oficio, ante las cuestiones que esta nueva realidad plantea. Es, es, Es completamente inédito, eso sin duda ninguna. Sí, claro, es completamente inédito que vayan a juzgar por el mismo delito dos veces al mismo culpable, presunto culpable, en fin, ya pagó 28 años de cárcel, Caro Quintero, lo libera un juez y luego lo vuelven en 2013, lo recapturan en 2022, también por presión de Estados Unidos, y ahora estaba preso y se lo llevan inmediatamente a Nueva York, se lo entregan a Estados Unidos y hazte cuenta. Y ellos reciben este trofeo, vamos a llamarlo así, porque la DEA no olvida, y ahora, pues entiéndete, y México se desentendió. Es donde nos inquieta mucho, dónde está, digamos, lo estricto, lo riguroso del Estado de Derecho mexicano ante estas novedosas circunstancias, abogado. Bueno, el Estado de Derecho sí está muy cuestionado. Vean las críticas tan fuertes que lanzó el secretario de Seguridad Pública en su entrevista.
o en su conferencia de prensa, ¿no? ¿Sí es muy preocupante? Sí, sí es preocupante. Ahora, yo creo que también tenemos que reaccionar y como yo lo digo, encontrar la manera de ver cómo adaptamos las leyes. Yo creo que esto nos abre los ojos y es un foco de atención muy grande para que veamos que tenemos que revisar nuestras leyes de extradición, nuestras leyes de seguridad nacional, porque con el instrumental jurídico que hay, vamos a quedar rebasados. Muchas gracias, abogado. Qué gusto saludarlo nuevamente. Claro que sí, don José, me da gusto saludarlo. Igualmente, a usted gracias. Agustina Costa Ascón, abogado penalista. Pues está complicado el asunto, tiene muchas vertientes y vamos a seguir sobre esto porque es un asunto muy delicado. De los 29 implicados que fueron trasladados a Estados Unidos, ahí le va. 7 fueron a dar a Washington, D.C.